Yo les quería hacer una pregunta. Y es bueno pensar de esa forma, nuestras neuronas empiezan a tener energía. Y la pregunta es, ¿qué cambiarías o qué harías diferente tú en tu vida si Jesús estuviera contigo hoy aquí? Ese Jesús, ese Dios que caminó entre nosotros, ¿qué cambiarías tú en tu vida si Él estuviera aquí contigo? ¿Qué harías diferente? A veces no nos detenemos a entender que Dios nos ha dejado sellado a nosotros con su Espíritu. Y qué bueno poder entender que Dios sí está aquí con nosotros. Y hemos estado hablando acerca de la prosperidad económica, de nuestra voluntad que Dios tiene para nosotros. Y Alberto, después que termino y hablamos, siempre me llama y me dice, ¿cómo se llama lo que tú hablaste? Entonces lo que vamos a hablar hoy se llama rompiendo patrones. Patrones en nuestras vidas que nos vamos acostumbrando. Y Dios es un Dios de cambio. Y si este ministerio, esta iglesia, se ha dejado conocer, ha sido precisamente por esto, porque ha roto patrones. Una operación grande en un lugar pequeño. Una multitud de personas en la calle 8, un grupo cristiano. Unas iglesias que se acostumbran todos los domingos cuando pueden a exhortar a los hermanos a que den de sus diezmos. Nosotros estamos haciendo algo diferente. ¿No creen ustedes que estamos rompiendo patrones? ¿Cómo se ha practicado la iglesia? ¿Cómo se ha practicado el negocio? Bueno, de la misma forma que el ministerio y la iglesia está rompiendo patrones, es importante conocer los patrones en nuestras vidas y qué tenemos que hacer para nosotros romper esos patrones. Porque donde está la presencia de Dios, es imposible que no esté la esencia de Dios. Y si entendemos que la presencia de Dios está en nuestras vidas, la esencia de Dios que vive en nosotros tiene que cambiarnos de adentro hacia afuera. Tenemos que romper patrones, no con nuestra voluntad, no por nuestro poder, porque vamos a ver ahorita en las Escrituras qué piensa Dios de ti y de mí, sino por el poder del Espíritu que vive en nosotros. Y si nosotros no vemos patrones en nuestras vidas, temo que Dios no está haciendo lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes observan sus familias. Casi siempre ves a los hijos con los mismos modales que los padres, cómo cruzan las piernas, cómo son sus comentarios, cómo son su manera de hacer ciertos gestos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros seguimos patrones en nuestras vidas. Lo interesante es qué patrón estás copiando tú. ¿Cuál es el patrón que Dios quiere que tú copies? Y entonces, si tú dices, yo soy así, le estás poniendo un límite a Dios en tu vida. Porque Dios no tiene límite. Pero tenemos que darnos cuenta de esos patrones. Tenemos que buscar personas, hermanos,
a nuestro alrededor que querramos copiar sus patrones. Tenemos que buscar dentro de nosotros al Espíritu que mora en nosotros, como dice la palabra, que nuestro crecimiento es hacia Él. El patrón que tenemos que buscar en nuestras vidas es ¿qué hizo Jesús? Como ese sticker que ponen en los carros que dice WWDJ. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Esos patrones en nuestras vidas tienen que ver con los comportamientos, tiene que ver cómo nosotros reaccionamos frente a ciertas circunstancias. Hermanos, si Cristo estuviera aquí, ¿cómo tú te comportarías? Si hoy Jesús te dijera a ti, sígueme, 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 ¿qué tú harías? ¿Seguirías tu vida igual? ¿Seguirías corriendo la valla, como decía Alberto? ¿O te virarías y pondrías una pelea? Jesús ya te llamó. Si estás aquí, Jesús te llamó. Y si me estás oyendo, Jesús te ha dado ese mecanismo auditivo necesario para poder entender. Y cuando Jesús nos dice, por tanto, ir y hacer discípulos, es lo que estamos haciendo. Entonces, en nuestra vida tenemos que romper patrones. Yo no sé cuáles son tus patrones, yo conozco los míos, y el de ministerio, el de la iglesia, queremos romper esos patrones en nuestras vidas. Porque si alguien rompió patrones, fue nuestro Señor Jesucristo. Si alguien fue diferente, fue nuestro Señor Jesucristo, cuando decía, este pueblo de labios me alaba, mas su corazón está lejos de mí. Ese Jesús que rompió patrones en su tiempo, quiere que tú y yo rompamos patrones en nuestros tiempos. Nosotros no tenemos que copiar a una congregación, nosotros no tenemos que copiar a un pastor, nosotros tenemos que copiar es a Jesucristo. Nosotros tenemos que copiarlo a Él y aprender de Él y reconocer que nosotros lo aceptemos o no, Él nos ha llamado. ¿Qué haces diferente? ¿Tenemos las mismas actitudes? ¿Venimos solamente de carapacho, pero nuestra esencia perdimos la batalla y nos damos excusas? Definitivamente no hay hombre que siempre haga el bien y que nunca peque. Definitivamente el enemigo en nuestra mente nos pone todo el tiempo culpabilidad. Pero juntamente con esa culpabilidad en nuestras vidas viene otro principio, que es la justificación. Y cuando tú te justificas por tus acciones, pierdes la esencia del cambio. Porque eso es el patrón a seguir de tu mamá y de tu papá, Adán y Eva. Ella me lo dio. Soy débil, nací así. ¿Qué tú quieres que yo haga? Nada. Lo que tú quieras. Para eso Dios te dio a ti el libre albedrío. Te dio a ti esa habilidad de poder cambiar. Pero yo te digo que donde esté la presencia y la esencia de Dios, hay cambios. Hay cambios. Hay rupturas de patrones. Hay un crecimiento. Hay una dirección. ¿Qué yo quiero decir por dirección? Nosotros todos queremos ser como Jesús y perfecto. Lo que no nos hemos dado cuenta es que nuestra dirección es hacia Él. Nos caemos, nos levantamos, hacemos este error, pero mi dirección es hacia Él.
La diferencia es que otras personas tienen otra dirección. Y pueden ser buenos, pueden ser buenas acciones y pueden ser mejores que muchos cristianos. Pero no tienen el rumbo, no tienen la dirección a Cristo. Cuando eso ocurre en nuestras vidas, nosotros tenemos que romper patrones. Patrones de generaciones, patrones de nuestros padres, patrones culturales, patrones que nos hacen sentir religiosos. ¿Cuántas personas en nuestras vidas nosotros queremos ganarlo para el Señor con palabras y se quedan igual o rechazan? Porque nosotros tenemos que ver más que palabras, nosotros tenemos que ver nuestras vidas. Recientemente estuve hablando con una persona y fue interesante. Me dice, Tony, ¿por qué yo soy tan especial para ti? Yo no lo sabía. Pero es que otras personas me han comentado lo mismo. Porque el Espíritu de Dios es que atrae a personas a Él. Cuando nosotros tenemos ese patrón no religioso, pero relacional, ¿qué hacemos? Nos convertimos en pescadores de hombres. Nos convertimos en algo gozoso. ¿Qué es lo que quiere ser como nosotros? Aquel que está allá, porque nosotros estamos reflejando el Espíritu del Señor. Romper esos patrones en nuestras vidas, que cuando las personas se aprendan a quejar, que aprendan también a dar gracias por las cosas que tienen. Cuando todos nosotros tenemos necesidades, no nos olvidamos de dar gracias por lo que tenemos. ¿Cómo es posible que le pidamos a Dios que me cure un dedo y no le doy gracias por mi mano? ¿Cómo es posible que le pide a Dios que me cure un ojo y no le doy gracias por el otro, por mis oídos, por todo lo que tenemos, por nuestra integridad? Qué bueno que podamos aprender a romper patrones en nuestras vidas. Patrones de lo que pensamos de otras personas, patrones de dar. Acerca de la prosperidad, el patrón, Dios nos dice, he venido para darles vida y vida en abundancia. En abundancia. Dios quiere romper ese patrón en nuestras vidas. Que pensemos que nosotros, religiosos, tenemos que tener poco para ser espirituales. Otro patrón es que pensamos que tener mucho para ser espirituales. Porque si tenemos mucho, Dios nos ha bendecido y por lo tanto estamos más cerca de Dios. En mi opinión, ambos son patrones. Porque tener o no tener no dice mi actitud hacia el Señor, mi esencia. Lo que dice es cuando yo pongo al Señor primero que todas esas cosas. Lo que dice que yo tengo al Señor en mi vida es cuando empiezo a romper patrones. Cuando yo no copio a la persona que oigo constantemente en el radio, o no copio todas esas palabras o esa forma. No, yo quiero copiar la esencia. La forma no da la esencia. Yo puedo venir aquí vestido de blanco, como estoy ahora, con un gorro de chef, y cuando caliente el agua se me quema, porque no sé cocinar. O sea, yo puedo tener la forma, pero no la esencia. Y nosotros tenemos que aprender como cristianos a tener la esencia de las cosas. Quería compartir con ustedes este verso para que sepamos qué somos. Está en el Salmo 103, donde empieza a bendecir, alma mía, a Jehová, que es un salmo que le animo a que lo lean, es un salmo de alabanza, porque nosotros queremos romper patrones en nuestras vidas. Y es fácil, hermanos, personas aquí, es fácil seguir un patrón
hoy y la semana que viene con el Ministerio Alma. Y es fácil venir a ver excelentes músicos y saber que no podemos ser de su categoría y sentarnos y escuchar. Pero hay que romper ese patrón porque Dios quiere que tú le alabes. Dios quiere que tú le cantes. Dios quiere que tú abras tu boca. Dios quiere tu testimonio. Porque tú eres especial para Dios. Tú eres único para Él. Y ese es un patrón que en nuestras vidas a veces nos acostumbramos y nos ponemos lentos. Y aquí tenemos herramientas para que todos cantemos y alabemos. Y tenemos la pantalla, Nati poniendo las canciones. ¿Para qué? Para que tú alabes. Porque la alabanza para Dios dice que es perfume fresco. Dios quiere que nosotros le abramos nuestras bocas, nuestras gargantas y la alabemos. Y eso es romper un patrón cuando nosotros estamos acostumbrados a un show en nuestras vidas. Estamos acostumbrados a lo más sencillo, a que el cristiano nos dé la comidita con una cucharita. Nos dan así todas las cosas. Nos dan los versículos, nos dan esto, y se nos ha olvidado que tenemos nosotros el Espíritu Santo, se nos ha olvidado que estamos caminando todos los días con Él. Y yo no sé cuál es tu motivación aquí. Pero te voy a decir algo, Dios lo sabe. Dios sabe cuál es tu motivación y Dios quiere bendecirte. Y Dios no se preocupa del ayer. Dios quiere el hoy, el presente, el ahora. Y hemos estado aquí por semana animándote, diciéndote que eres especial, diciéndote que Dios murió por ti, diciéndote que Dios te ama, rompiendo los patrones en nuestra vida de sentirnos pobrecito yo. Pobrecito yo que no me dieron el aumento. Pobrecito yo que me duele aquí. Tenemos que levantarnos y tener vidas en abundancia. Porque Dios sabe lo que tú eres. Mira lo que dice el versículo Salmo 103, versículo 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios dice que no se compadece de los que hacen todas las cosas perfectas, sino de los que le temen. Y miren el versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Lo único que sirve de nosotros es el Señor. De lo demás somos polvo. Y Dios sabe tu condición y conoce la mía. Y yo creo que a veces, les quiero comentar que en este corto tiempo de 20 minutos, que a veces son más, o de 30, yo quisiera compartir con ustedes tantas cosas. Yo de verdad quisiera compartir tantas cosas, pero sé que las palabras no tienen poder, pero ustedes sí lo tienen, porque tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes. Ustedes sí tienen algo que los ángeles quisieran tener, porque ustedes le dan gracia a Dios y no lo han visto, porque ustedes son polvo igual que yo y tenemos una relación con el Dios del universo, el cual nos dice que somos sus hijos amados, el cual prepara casa para nosotros. Y el enemigo también sabe eso y pone carga sobre nosotros que no necesitamos. Y reconocer que cada día es nuevo en el Señor y levantarse con la actitud que sea un patrón en nuestras vidas. Dicen que hace falta 21 días para tener un patrón. Tenemos que tener el patrón de seguir a Jesús.
Ese es el patrón que Dios quiere para ti. Ese es lo que Dios anhela de ti. Y Él conoce tu condición. Y por eso fue que Él vino. Y por eso fue que Él se hizo hombre. Y por eso fue que Él tomó tu posición y mi posición. Y Él rompió patrón. El patrón lo rompió Él. Le quiero dar una advertencia que creo que es muy importante. Está en Mateo. Y nosotros a veces pensamos que la iglesia es nuestra seguridad. A veces pensamos que estos tiempos de refrigerio es algo que nos protege. Y no estamos oyendo las palabras o entendiendo las palabras del Señor. Porque muchas personas toman esto como un patrón de religión. Pero como nosotros hemos roto patrones y nos vestimos de blanco, cuando todo el mundo se viste de negro, y cuando todo el mundo va a un concierto de Marcos Witt, nosotros vamos a la calle 8, porque rompemos patrones, porque Dios es el autor de romper patrones. Miren a ver, aquí. Mateo 9 dice algo muy interesante acerca de cuando tú piensas que estás seguro. Aquí en la iglesia, tú piensas que estás seguro porque tienes tu Biblia bajo el brazo. Tú piensas que estás seguro, estás haciendo la voluntad de Dios porque dice 300 veces al día amén. O porque dice bendecido, o porque dice gloria a Dios, o porque dice en victoria. Patrones en nuestras vidas. Patrones que Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Dios quiere que seamos reales, pero a la misma vez somos polvo. Y lo que vale en nosotros es Él. Pero Él te quiere dar esa fuerza y te va a hacer nuevo. Te va a transformar, te va a rehacer, te va a reeditar, te va a sobreponer. Pero Él quiere tu voluntad y que tú quieras lo mismo. Patrones en nuestras vidas. Y cuando nosotros pensamos que esta es nuestra seguridad, que nuestra seguridad es nuestra religiosidad, hay algo interesante. Miren lo que dice Mateo 9, versículo 13. Dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero ¿cómo Dios va a llamar a justos cuando Él sabe que no hay ningún justo? No, los que pensaban que eran justos, que Dios no quiere a esos justos. Dios no quiere a esos religiosos porque tienen su patrón hecho no en Él, sino en ellos mismos. Entonces vinieron a Él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, en aquel tiempo el patrón era el ayuno, la religiosidad, el hacer las cosas, los patrones de aquellos tiempos. Y los discípulos no ayunaban. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá día cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y a veces nosotros se nos olvida que tenemos al Espíritu Santo entre nosotros y nuestro gozo tiene que ser diario. Y nuestro gozo no depende que si tenemos que irnos de un lugar para que otra persona entre, porque nuestro gozo va mucho más allá que eso. Nuestro gozo no tiene nada que ver si nos corta alguien el frente. Nuestro gozo no tiene nada que ver con la esposa, la respuesta, con el esposo. El gozo es mucho más que eso. Porque cuando el Señor te da el gozo, nadie te lo quita. Nadie. Nada. Por eso decía Pedro, y Pablo lo decía también, nada
nos puede separar del amor de Cristo, que es el amor que es en Cristo Jesús. Pero miren este verso que interesante, el que sigue. Cuando el esposo, que dice el 16, nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vinos nuevos en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo con odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Nosotros no podemos servir al Señor en una ropa vieja. Nosotros no podemos servir al Señor con patrones viejos, porque el Señor es nuevo, el Señor es la esencia. Y nosotros no podemos permitir tampoco en nuestras vidas que nos hagan copiar patrones en nuestras vidas. Y de un patrón que tenemos que tener mucho cuidado es del patrón de la rebeldía. Porque a veces queremos ser tan creativos y tan originales y tan cristianos que somos rebeldes. Y lo que yo le estoy hablando de romper patrones no tiene nada que ver con la rebeldía, tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con la humildad, tiene que ver con la mansedumbre, tiene que ver con el reconocimiento quién eres tú delante de Dios. Y por eso, cuando nosotros buscamos a Cristo, Cristo nos hace manso, nos hace paciente, nos hace hombres que reconocen la autoridad y la prioridad en el Señor de otros hombres. Reconocen a otros hombres que están rompiendo patrones en su vida, que están rompiendo patrones en su medio ambiente. Y se pegan. Y empiezan a trabajar con su vida. Eso es lo que habla Dios de darnos vida y vida en abundancia. Porque cuando tú tienes ese espíritu, tú te pasas a otra etapa en tu vida. Entonces tú puedes decir, tengo deseo de leer. No que dices, mañana me van a preguntar si leí y vos tengo que decir que sí, déjame leer. Porque te quieres pasar tiempo con el Señor en tu vida. Quería compartir un último versículo. Creo que está aquí. Patrones en nuestra vida. Piensen, ¿qué harían ustedes diferente si Jesucristo estuviera hoy con ustedes? Y ustedes van a ver qué fácil se les hace romper los patrones. Piensen, si yo estuviera caminando detrás del Señor, ¿qué haría diferente? Estoy seguro que tú entonces entrarías a lugares diferentes quizás a los que entras ahora. Estoy seguro que tú decidirías cosas diferentes que hacer con tu tiempo. Estoy seguro que tú decidirías qué oír. Tantas cosas. Y a veces se nos olvida que el Señor está con nosotros constantemente y nosotros somos los que nos vamos de su lado. Bueno, lo que quería compartirle era mayormente esto. Cuidarnos de esos patrones en nuestras vidas, animarnos, no nos dejemos que nadie nos dé con un martillo por la cabeza, porque Dios no lo hace con nosotros, sino nosotros entender que cuando un hombre nos confronta con una verdad en nuestras vidas, ahí es donde empieza a trabajar el viejo hombre que se resiste y ese viejo hombre que no quiere soltar ese patrón de carácter en su vida. Tenemos que aprender a cambiar. Y Dios nos hace cambiar solo, sin problema, pero con el gozo del Señor. Pero cuando estamos meditando en nuestras angustias, en nuestros problemas, qué difícil se nos hace. Otra cosa que queremos compartirle es acerca de un área de obediencia en nuestras vidas
que tiene que ver, creo que muchos de ustedes ya se han bautizado y queremos impartir la oportunidad de obediencia a esos hermanos que digan, sí, yo quiero bautizarme. Porque el bautizo es otro patrón, pero tenemos que entender la obediencia del Señor para romper ese patrón. Pero si es una identificación, si es un momento de fe donde tú das un paso adelante, donde tú te identificas con el Señor, y queremos explicar el jueves que viene, queremos explicar los diferentes pasos teológicos acerca del bautismo, pero a la misma vez queremos explicar acerca de la actitud. Queremos explicar acerca de cómo te tienes que sentir con el bautismo. Yo no sé si eres esposa, cómo te sentiste el día que te dieron ese anillo. Y te comprometiste, te identificaste con ese hombre. Y se lo enseñaste a todas tus amigas. Mira, mira. Así a veces es bautizo en nuestras vidas. Es una obediencia y es una identificación en nuestras vidas. Y poder entender todas esas cosas creo que va a ser bueno para todos nosotros. Así que les quiero animar a que piensen en qué patrones en sus vidas Dios los está animando a que cambie. Dios le está animando a que se renueve. Dios le está animando a que hagan algo diferente. Y quiero decirle que no están solos, porque el Señor está con ustedes y dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. ¿Qué les parece? Bien. Qué bueno.